Estamos viviendo una época obsesionada con la idea de estabilidad. Estabilidad financiera, estabilidad laboral, estabilidad emocional. Nos enseñaron que una vida bien vivida es una vida predecible, controlada, segura, un sueldo fijo, un empleo estable, un plan a largo plazo, una jubilación garantizada. Pero, ¿y si esa estabilidad fuese en gran parte una ilusión psicológica? La pregunta no es económica, es profundamente psicológica. Desde la psicología cognitiva y la psiquiatría sabemos que el ser humano tiene una necesidad basal de seguridad. Esta necesidad está ligada a los sistemas más primitivos del cerebro, particularmente al sistema límbico y a la amígdala, encargados de detectar amenazas y regular el miedo. Cuando nuestro entorno es incierto, el cerebro busca patrones, rutinas y estructuras que le devuelvan la sensación de control. La estabilidad financiera funciona exactamente así, como un ansiolítico simbólico. Diversos estudios en psicología del estrés muestran que la percepción de control, incluso cuando es falsa, reduce la actividad fisiológica del estrés. Sapolsky en 2004 demostró que no es el estrés en sí lo que daña al organismo, sino la sensación de falta de control sobre los eventos. Tener un salario fijo, un jefe claro y un camino preestablecido reduce la incertidumbre subjetiva, aunque no elimina el riesgo real. Y aquí aparece la primera gran mentira. Confundimos sensación de seguridad con seguridad real. La mayoría de las personas cree que el camino tradicional, estudiar, conseguir un empleo estable, trabajar durante décadas, es objetivamente más seguro, pero desde una mirada psicológica, lo que ocurre es que ese camino reduce la ansiedad inmediata, pero no necesariamente el riesgo a largo plazo. La psiquiatría moderna reconoce que los seres humanos no tomamos decisiones racionales basadas en probabilidades reales, sino en cómo esas probabilidades nos hacen sentir. Kahneman y Tversky lo demostraron con la teoría de la prospectiva. Somos profundamente aversos al riesgo, incluso cuando el riesgo oculto es mayor que el visible. Un empleo estable tiene un riesgo claro pero emocionalmente amortiguado. El trabajo autónomo, el emprendimiento o la independencia financiera tienen riesgos visibles, inmediatos y emocionalmente intensos, y el cerebro odia eso. Desde la psicología evolutiva, esto tiene sentido. Durante miles de años, la supervivencia dependió de evitar lo desconocido. La comodidad no era un lujo, era una estrategia adaptativa. Explorar demasiado podría significar la muerte. El problema es que hoy ese mismo sistema neural opera en un contexto completamente distinto. La estabilidad financiera moderna no se construye sobre la ausencia de riesgo, sino sobre la postergación del riesgo. Estudios longitudinales sobre estrés laboral muestran que la exposición crónica a entornos rígidos, jerárquicos y poco controlables, como muchos empleos tradicionales, se asocia con mayor prevalencia de depresión, trastornos de ansiedad y burnout. Es decir, lo que parece estable en el corto plazo puede ser profundamente corrosivo en el largo plazo. Pero entonces, ¿por qué seguimos idealizando la estabilidad? Porque la estabilidad no es solo económica, es identitaria. Desde la teoría del ser, el trabajo estable ofrece algo muy poderoso, una narrativa clara. Soy empleado de, trabajo de, tengo un sueldo fijo. Eso reduce la ansiedad existencial. Viktor Frankl ya advertía que el vacío existencial aparece cuando el individuo no puede darle sentido a su vida. La estabilidad ofrece un sentido prefabricado, aunque sea limitado. En contraste, la independencia financiera y el ser tu propio jefe exigen algo mucho más difícil psicológicamente: autorregulación total. Y aquí aparece un punto clave que casi ningún influencer menciona. La psicología de la autorregulación muestra que no todas las personas tienen el mismo nivel de control ejecutivo, tolerancia a la frustración y capacidad de postergar gratificaciones. Estudios demostraron que el autocontrol en la infancia predice salud, riqueza y estabilidad décadas después, no como juicio moral, sino como variable psicológica. Esto significa algo incómodo. No todos están psicológicamente preparados para la autonomía externa. Y esto no es un defecto, es una realidad clínica. La independencia financiera no elimina el estrés, lo transforma. No elimina la ansiedad, la desplaza hacia la responsabilidad total. La estabilidad tradicional, en cambio, funciona como un contenedor psicológico. Limita la libertad pero también la angustia. Por eso la promesa moderna de ser tu propio jefe resulta tan seductora y tan peligrosa a la vez, no porque sea falsa en sí misma, sino porque se presenta como una solución universal, y las soluciones universales no existen en la psicología. Influencers, miedo y la psicología de la ilusión. Si la estabilidad financiera tradicional funciona como un calmante psicológico, el discurso de los influencers modernos funciona como un estimulante emocional. No venden tranquilidad, venden escape. En los últimos años, el crecimiento del contenido sobre finanzas personales, desarrollo personal y libertad financiera explotó al mismo ritmo que la incertidumbre global. Crisis económicas recurrentes, inflación, precarización laboral, deuda global, tensiones geopolíticas, automatización, inteligencia artificial. El mundo se volvió impredecible y el cerebro humano responde a la imprevisibilidad con ansiedad. La psicología clínica es clara en este punto. Cuando el miedo aumenta, la capacidad crítica disminuye.
Estudios sobre toma de decisiones bajo estrés muestran que la ansiedad reduce la actividad del córtex prefrontal, la región encargada del pensamiento racional y la planificación, y aumenta la dependencia de atajos cognitivos y respuestas emocionales. Ahí es donde entran los influencers. El mensaje suele ser simple, repetitivo y emocionalmente cargado. Trabaja desde tu casa, gana plata con el celular, el sistema está roto, no seas esclavo, sé tu propio jefe. Desde la psicología social, este tipo de discurso activa lo que se conoce como heurística de disponibilidad. Cuanto más vemos una idea, más probable nos parece. No importa si es estadísticamente cierta, importa que sea familiar. Además, estos mensajes suelen construirse sobre una narrativa binaria: empleado igual fracaso, emprendedor igual éxito. La psiquiatría reconoce este tipo de pensamiento como pensamiento dicotómico, un sesgo cognitivo común en estados de estrés y ansiedad. El mundo se divide en buenos y malos, ganadores y perdedores, despiertos y dormidos. Pero la realidad psicológica es mucho más compleja. El problema no es promover la autonomía financiera, el problema es venderla como si fuera fácil. La investigación sobre motivación y desempeño muestra que las tareas con alta ambigüedad, alta responsabilidad y retroalimentación incierta, como el trabajo autónomo, requieren niveles elevados de autodisciplina, tolerancia a la frustración y regulación emocional. Esto nos entrena con frases motivacionales. La mayoría de los influencers omite sistemáticamente este punto porque no es vendible. Decir la verdad no convierte, decir que es fácil, sí. Desde la psicología del consumo, esto se explica mediante el concepto de optimismo irreal, la tendencia a creer que a uno le va a ir mejor que al promedio. Weinstein mostró que las personas subestiman sistemáticamente la probabilidad de fracaso cuando una narrativa apela al deseo y no al esfuerzo. Cuando alguien te dice yo pude, entonces tú también puedes, está activando este sesgo. Lo que no te está diciendo es cuántos no pudieron, y no porque sean vagos, sino porque no todos tienen la misma estructura psicológica. La independencia financiera exige algo que rara vez se menciona: soledad decisional. No hay jefe, no hay horarios, no hay estructura externa. Desde la psiquiatría sabemos que la ausencia de estructura externa aumenta el riesgo de desregulación emocional en personas con altos niveles de ansiedad, depresión o impulsividad. El trabajo tradicional, con todos sus defectos, funciona como una estructura contenedora para muchas personas. Porque el discurso influencer es tan peligroso cuando se vuelve moralizante. Cuando te dicen que si no eres libre financieramente es porque no te esfuerzas lo suficiente, están patologizando límites psicológicos normales. Y ahí aparece la culpa. La culpa es una herramienta de marketing poderosa. Si fracasas, no es porque el miedo sea complejo, es porque tú no hiciste lo suficiente, entonces compras otro curso. Este mecanismo se parece mucho a lo que en psicología clínica se llama locus de control internalizado extremo. Todo depende de ti, incluso lo que claramente no depende de ti. Este tipo de discurso puede aumentar la ansiedad, la autoexigencia patológica y el burnout. Paradójicamente, muchos terminan más angustiados intentando escapar del sistema que dentro del sistema, y sin embargo el sistema tradicional tampoco es la respuesta definitiva. Ahí está la verdadera incomodidad que nadie quiere decir. No hay un camino fácil. Ni el empleo tradicional garantiza estabilidad real en un mundo cambiante, ni el emprendimiento garantiza libertad sin costo psicológico. Pero el influencer necesita vender una narrativa clara. La complejidad no vende, la duda no vende, la honestidad muchas veces tampoco. Y en la próxima y última parte vamos a integrar todo esto. Cómo pensar la estabilidad, disciplina, autoconocimiento y una verdad incómoda. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si la estabilidad financiera tradicional es buena o mala. La pregunta real es otra. ¿Qué tipo de estabilidad puede sostener una mente humana en un mundo inestable? La psicología contemporánea sugiere algo incómodo pero liberador. No existe estabilidad externa permanente. Lo único relativamente entrenable es la estabilidad interna. Desde la psiquiatría se entiende que la salud mental no se basa en eliminar la incertidumbre, sino en aumentar la tolerancia a ella. La capacidad de convivir con lo incierto es uno de los mejores predictores de bienestar psicológico en contextos complejos y cambiantes. Y aquí aparece una palabra que los influencers utilizan mal, pero que sigue siendo central: disciplina. No como motivación, no como fuerza de voluntad épica, sino como estructura psicológica. La disciplina es, en términos clínicos, una forma de regulación del comportamiento orientada a largo plazo. Está profundamente ligada a las funciones ejecutivas del cerebro: planificación, inhibición de impulsos, monitoreo del error. No es glamorosa, no es viral, pero es real. La investigación muestra que las personas con mayor capacidad de autorregulación no necesariamente son las más talentosas, sino las más consistentes. Y esa consistencia no depende del deseo, sino de la estructura. Y aquí está la gran verdad que rara vez se dice. La independencia financiera no es libertad primero y disciplina después. Es disciplina primero y libertad después. Muchos trabajos autónomos, aunque mejor remunerados, exigen más horas, más incertidumbre y más responsabilidad emocional que un empleo tradicional. La diferencia es que ahora no hay a nadie a quien culpar, y eso pesa.
Por eso, desde una mirada psicológica madura, no tiene sentido romantizar ni demonizar ningún camino. El error no es elegir seguridad o riesgo, el error es elegir sin autoconocimiento. La psicología clínica insiste en algo fundamental: las personas difieren enormemente en su tolerancia al riesgo, su necesidad de estructura y su relación con la ansiedad. Obligar a todos a perseguir el mismo ideal financiero es tan absurdo como obligar a todos a vivir de la misma manera. El verdadero problema de los discursos ideales no es que promuevan el cambio, sino que simplifican la complejidad humana. Te venden una identidad prefabricada, emprendedor libre y exitoso, pero no te ayudan a entender tu propia mente, y sin ese entendimiento cualquier camino se vuelve frágil. La estabilidad financiera no es un destino, es un proceso dinámico, siempre amenazado por variables externas e internas. Pensar lo contrario es infantilizar la vida adulta. Tal vez la pregunta más honesta no sea cómo gano más dinero, sino qué nivel de incertidumbre puedo tolerar sin romperme. Esa respuesta no se compra en un curso, se construye con tiempo, reflexión y, sí, disciplina real. No la que se grita en redes, la que se practica cuando nadie está mirando. Porque al final la gran mentira no es que la estabilidad financiera exista o no, la gran mentira es creer que existe una forma correcta y universal de vivir. Y crecer psicológicamente es aceptar que no hay mapas seguros, solo decisiones más conscientes.